Estaba en la cúspide de su carrera y era una de las presentadoras de televisión más cotizadas de Gran Bretaña, cuando la dispararon sin clemencia en Londres ante la puerta de su casa. Su asesino no dejó ni una sola pista en el escenario del crimen. El asesinato a sangre fría de Jill Dando conmocionó a todo el país. Todos lloraban la muerte de la mujer más popular de la televisión. Fue un crimen que conmocionó a Gran Bretaña. El 26 de abril de 1999, la presentadora de la BBC, Jill Dando, recibió un solo disparo en la cabeza. Ocurrió en la entrada de su casa, al suroeste de Londres. La búsqueda de su asesino acabó siendo una de las más largas, difíciles y costosas que haya llevado a cabo la Policía Metropolitana. 2 años más tarde, en un controvertido juicio, Barry George, residente en la zona, fue declarado culpable. Pero durante un nuevo juicio, fue absuelto del asesinato de Jill Dando. ¿Quién mató a uno de los personajes más queridos de la televisión? Esta es la historia del brutal asesinato de Jill Dando, contada por los testigos más cercanos a los hechos. Jill Dando nació en Weston-super-Mare y comenzó su carrera como reportera de un periódico local, el Western Mercury. Estaba decidida a trabajar en televisión y acabó presentando un programa de la BBC. Triunfó rápidamente, convirtiéndose en una cara de la cadena y se trasladó a la Redacción Nacional de Informativos en Londres. Presentaba las noticias de la mañana y las de las 6. Pero era más conocida por otros programas de gran éxito, Holiday y Crime Watch, que analizaba crímenes sin resolver. Pero por encima de todo, Jill Dando era famosa por su encanto, que cautivó a millones de espectadores. No importaba si estaba haciendo Crime Watch, las noticias, el programa de vacaciones o cualquier otra cosa. Tenía una calidez innata. Eso no es algo que se pueda aprender, es tu manera de ser. Y creo que la conexión que Jill tenía con el público les hacía sentir como si ella fuera su hermana o su tía, alguien de su familia. Jill Dando era un personaje nacional. Tenía un modo de ser muy agradable. Es gracioso, pero una vez ella se definió a sí misma con desprecio como Miss Blando, porque creía que era demasiado buena. Y lo era, pero a la gente le gustaba. Cuando se mudó a Fulham, vivía en la calle de al lado de mi casa. Y siempre nos encontrábamos en las tiendas de la zona. Empezábamos a charlar y nos poníamos al día. Era muy divertida, tenía un sentido del humor fabuloso, pero cuando era necesario también era muy seria y profesional. Era estupendo tenerla cerca. Sin duda, durante mis años en Crime Watch, formamos un equipo muy unido y Jill encajó a la perfección. Era una mujer joven que podría haberse convertido en la gran cara de Gran Bretaña. El rostro del milenio. Era la personificación de la BBC. Al mismo tiempo que disfrutaba de una exitosa carrera televisiva, Jill acababa de anunciar su compromiso con un ginecólogo, el Dr. Alan Farthing. Se iba a casar. Hablaba de Alan y de su boda. Estaba muy emocionada por organizarlo todo. Tenía tanto por delante. Había tanta diversión y felicidad en su vida. Recuerdo que me encontré con ella cuando volvía de Sydney, donde habían estado de vacaciones, y estaba completamente enamorada. Se conocieron en una cita a ciegas y se iban a casar en septiembre de 1999. Jill hablaba con ilusión sobre sus deseos de ser madre. Estaba más feliz que nunca. 26 de abril 1999. Jill Dando había pasado la noche en casa de Alan Farthing en Chiswick. Salió de la casa de su prometido en Chiswick, creo que sobre las 7 o las 8 de la mañana. Su idea era pasar por su casa. Creo que tenía una sesión de fotos a la hora de comer, para un trabajo que estaba haciendo. Y luego por la tarde tenía una prueba de su vestido de novia. Jill Dando iba a pasar por su casa solo para cambiarse. Ya no vivía allí, vivía con su novio, a varios kilómetros de distancia. En la avenida Gowan. Era un adosado de 2 pisos que iba a vender por 400.000 libras de la época. Jill vivía en la avenida Gowan, en Fulham, al suroeste de Londres. La avenida Gowan es una calle típica de Londres, con casas adosadas. La mayoría de los vecinos de la zona están trabajando por el día
Y no hay mucha gente a esa hora. Pero es una zona donde hay muchas familias con niños que van caminando hasta el parque o al colegio o a la compra. Cuando compró la casa en Fulham, estaba encantada. Me dijo que una de las razones por las que compró la casa era porque tenía un seto y un árbol que le proporcionaban intimidad. Cuando dejó la casa de su prometido en Chiswick, Jill hizo varias paradas de camino a casa, incluyendo una breve parada en la gasolinera, el centro comercial Kings en Hammersmith y una pescadería en Fulham Road. Era sobre las 11:30 de la mañana cuando por fin llegó a la avenida Gowan. Aparcó el coche y salió de él. De hecho, todavía tenía las llaves en la mano. Jill se aproximaba a la puerta de su casa ajena a que alguien vigilaba de cerca todos sus movimientos. La chica de oro de la BBC, Jill Dando, era la estrella que todo el mundo adoraba. Estaba entusiasmada ante sus planes de futuro. Pretendía casarse con su prometido y empezar una familia. Pero esos planes nunca se cumplirían. Jill llegó a su casa en la avenida Gowan sobre las 11:30 de la mañana. Mientras buscaba en el bolso las llaves, se acercaron a ella por detrás. 11:45 de la mañana. Esa mañana estaba trabajando desde casa. Iba a ir a Monster Road a hacer unas fotocopias. Cuando salí, vi que su coche estaba aparcado. Y a medida que me iba acercando a su casa, me fijé a propósito en la entrada principal. Al parecer, lo que sucedió fue que Jill Dando se fue a casa, a una casa donde ya no vivía, y parece ser que fue atacada y disparada en la entrada, justo antes de entrar. Fue un asesinato despiadado. No la dispararon desde cierta distancia. El asesino no estaba en la puerta, no estaba saliendo de un coche, fue directamente hacia ella. La empujó hacia el escalón de forma que ella estaba de rodillas, le puso la pistola en la sien y disparó una sola vez. No hay forma de estar preparado para lo que iba a venir. Todo cambió en un segundo. Fui testigo de una escena terriblemente violenta. Al principio, en esos primeros segundos, fue muy difícil darme cuenta de que era Jill la que estaba en esa postura en el umbral de su casa, apoyada sobre la puerta. Había cambiado de color. Había perdido mucha sangre e instintivamente supe que estaba muerta. La verja estaba cerrada y Helen sabía que era muy importante no alterar la escena del crimen. Miré alrededor y no había nadie en la calle. Rápidamente cogí mi teléfono móvil y llamé a los servicios de emergencia. Mientras hablaba con ellos, dije que pensaba que había sido apuñalada porque había mucha sangre. En ese momento, no se me ocurrió que hubiera sido un disparo. Y durante la conversación, añadí discretamente, se trata de Jill Dando. En estado de shock, Helen no quería estar sola. Recordé que había visto a una vecina que vivía cerca de mí. Así que corrí calle abajo y llamé a su puerta. Mi vecina vino hasta el escenario del crimen, echó un vistazo y dijo, parece que está muerta. Y se fue corriendo hasta la consulta de un médico. Entonces me volvió a dejar sola en el escenario del crimen, mirando a Jill, que estaba sin vida en la puerta de su casa. La policía fue la primera en llegar. Abrieron la verja y examinaron a Jill. Llegaban diferentes noticias. Creo que había mucha confusión debido a la naturaleza del incidente y también por el hecho de quién era ella. Rápidamente nos metieron a mí y a las otras dos personas, la recepcionista del médico y mi vecina, en la casa del vecino de Jill. Enseguida llegaron los servicios de emergencia y la ambulancia aérea.
Llevaron a Jill Dando al hospital Charing Cross. Su muerte ha sido certificada a las 13:03 de la tarde. La presentadora de televisión Jill Dando ha sido asesinada en la puerta de su casa de Londres. Se ha visto salir a un hombre del número 29 de Gowan por la carretera a Fulham Palace Road. Los detectives están intentando encontrar el móvil del asesinato. Me quedé paralizada en muchos sentidos. Creo que jamás me habían dado una noticia tan impactante como esa. En este país, aunque hay muchos tiroteos, normalmente están vinculados al mundo del crimen, a las bandas. Pero no disparan a una mujer en la puerta de su casa en una calle de Londres, en una calle respetable. Era extraordinario. Hay una imagen que, para mí, es muy difícil borrar. La de su precioso anillo de pedida, con toda esa esperanza en su mano muerta. Todo se desvaneció. Scotland Yard entró en acción con la operación Oxborough, la investigación criminal más larga desde el violador de Yorkshire. Independientemente de quién sea la víctima, la investigación debe hacerse con cierta metodología. Debido a que la víctima de este caso era tan famosa, todo se vio magnificado. Los primeros días, casi todas las ediciones de los periódicos hablaban de esta historia y de nada más. Es importante ver esto con perspectiva. La policía de Londres estaba en alerta buscando a un terrorista, David Copeland. Había mucha actividad policial alrededor de Londres y muchos medios se habían centrado en esa noticia, porque ya habían explotado dos bombas, una en Brick Lane y otra en Brixton, y había mucha preocupación por si este terrorista volvía a actuar de nuevo. Los medios dedicaron una atención sin precedentes a la investigación de la policía y debido a la popularidad de la víctima, la Brigada de Homicidios fue consciente de que estaban bajo la atención del público. Se enfrentaron a su primer obstáculo cuando la policía científica examinó la escena del crimen. Uno de los principales problemas de la policía fue que los servicios médicos que atendieron la escena del crimen comprometieron el caso. El hecho de que movieran el cuerpo, una vez que habían comprobado que no se podía hacer nada, fue bastante problemático. No se pudo obtener ninguna prueba de la escena del crimen. Lo que hicieron no se puede criticar, porque entiendo que todas las decisiones que tomaron en ese momento estaban pensadas para salvar la vida de Jill Dando. No se pudo encontrar nada en la escena del crimen, aparte, por supuesto, de la bala que mató a Jill Dando. Era bastante inusual. Era ondulada y había sido hundida. Utilizaron a 50 agentes para peinar la zona y las calles de alrededor. Miraron en los desagües, en las alcantarillas, miraron en la ribera del río y en el parque, por si el asesino hubiese tirado la pistola sobre un seto o por una alcantarilla. Evidentemente no podemos estar seguros de qué tipo de arma utilizó porque nunca la encontramos. Pero creemos que era algún tipo de pistola que se había vuelto a activar o una que podía haber sido adaptada de alguna manera. Había una ausencia absoluta de pruebas y la Brigada de Homicidios centró toda su atención en las declaraciones de los testigos. No había ningún testigo ocular del delito en sí. Varios testigos dieron alguna información acerca de un hombre que estuvo presente antes e inmediatamente después del suceso. Uno de los objetivos principales de la investigación fue identificar a esa persona. Richard, su vecino, dijo que oyó cómo ella activaba la alarma de su coche y que la había oído gritar. Miró por la ventana y vio pasar a alguien. Estaba bajando por la avenida Gowan. Se marchó tranquilamente del lugar y cuando lo vi no pensé nada raro.
De hecho, cuando oí el grito, pensé que podría ser un amigo de Jill y no hice nada. Y ahora pienso que ojalá hubiese hecho algo. Uno de los problemas a los que se tuvo que enfrentar el equipo y que no tenía precedente fue la impresionante cantidad de información que llegaba sobre el caso. Durante el transcurso de la investigación se nombraron a más de 2.000 personas como responsables. Personas que habían estado involucradas en la muerte de Jill Dando. Sin un testigo ocular o sin un móvil claro, los asesinatos cometidos por un extraño son los más difíciles de investigar. En un momento dado, Scotland Yard tuvo que recurrir al último programa que presentó Jill Dando antes de su muerte, Crime Watch, pidiendo ayuda para localizar al asesino. Nunca jamás nos habríamos imaginado que íbamos a hacer un llamamiento sobre alguien que conocíamos tan bien. Hola, ha llamado a Crime Watch. Sentíamos mucha presión porque pensábamos que podíamos hacer algo y ayudar. Al utilizar el programa y nuestra experiencia, sentíamos que de alguna manera colaborábamos. Creo que todos se sintieron aliviados al sentir que podían hacer algo. En la operación para buscar al asesino de Jill, se hicieron muchas llamadas. Varios testigos vieron a un hombre por la zona a primera hora de la mañana y varias personas vieron a un hombre con una especie de trenca. Había otros que vieron a un hombre sudando en una parada de autobús. Y también había un hombre sudoroso en Fulham Palace Park, en el Parque Fulham, que está al otro lado, muy cerca de la avenida Gowan. Y estaba hablando por un teléfono móvil. Había muchas pequeñas pistas, pero nadie vio el ataque. Uno de los principales propósitos de la investigación era intentar separar a los posibles sospechosos del resto de la gente. A medida que pasaban los meses, se veía que iba a ser una investigación muy larga. 21 de mayo de 1999. Mientras la policía seguía con la investigación, miles de personas se agolpaban en las calles para ver el cortejo fúnebre de 5 kilómetros de longitud. El funeral de Jill Dando se celebró en la iglesia baptista de Clarence Park en Weston-super-Mare. Todo el país estaba en duelo y presionaba a la operación Osborough. ¿Llegaría la brigada de homicidios a encontrar algún día al asesino de Jill? La presentadora de la BBC, Jill Dando, era muy popular, pero en abril de 1999 fue violentamente asesinada de un solo disparo a quemarropa en la cabeza. Su asesino huyó de la escena del crimen sin dejar huella. Lo que vino a continuación fue una larga investigación. Pero la policía no tenía pruebas, no había arma asesina, ni móvil, ni testigos. Soportaban cada vez más presión por parte de la prensa y del público para llevar ante la justicia al asesino de Jill. Lo que teníamos que saber con seguridad era si había sido seguida o no. Hubo un pequeño y dedicado grupo de agentes que meticulosamente revisaron cada imagen que habíamos encontrado durante la investigación. Lo que podemos decir con seguridad es que tras examinar las grabaciones de 191 cámaras de seguridad, sabemos que no la siguieron hasta esa dirección. También investigaron 80.000 llamadas telefónicas realizadas por las zonas de Fulham y Chiswick y que de alguna manera podían estar conectadas con su muerte. Quizás alguien le había estado siguiendo y había mandado un mensaje de que Jill iba de camino a casa y otro esperaba que le mandasen el mensaje, pero ninguna de las llamadas dio ninguna pista. Los meses pasaban, pero la policía seguía sin encontrar una pista consistente. La policía se enfrentaba a una ausencia total de pruebas. Su agenda tenía 486 contactos e investigaron cada nombre y dirección que pudieron encontrar. También estudiaron el pasado de su prometido y no encontraron nada. Estuvo en mi casa. Me di cuenta de que probablemente yo estaba en la lista de los sospechosos
ya que yo había sido la primera en llegar a la escena del crimen. Pero era lógico. Los más cercanos a la víctima siempre son investigados, y yo sabía que también me investigarían. Debido a quién era y a la naturaleza de su trabajo, era muy difícil esclarecer un móvil. No podíamos encontrar un motivo por el que alguien querría matarla. Debido a la atención constante de los medios, las autoridades sentían mucha presión y necesitaban de algún modo encontrar un culpable, pero agotaban rápidamente todas las vías de investigación. Entonces la Operación Oxborough decidió cambiar de táctica. Empezaron a considerar la posibilidad de que el asesino de Jill era un acosador con tendencias obsesivas. Como muchos famosos, ella atraía a mucha gente rara. Por ejemplo, descubrieron que había un hombre que había intentado entrar en su correo electrónico y manipularlo sin que ella lo supiera. Eso le permitiría ver las llamadas que hacía y a qué números llamaba. Descubrieron que otra persona tenía 150 fotografías de ella en su ordenador. Otro hombre había intentado interceptar sus recibos domésticos, como el de la electricidad, el gas, el agua. Toda esa gente mostraba un comportamiento rarísimo. La policía investigó a unas 4.000 personas y se demostró que unas 150 tenían un interés algo insano en ella. Pero en resumidas cuentas, no se pudo probar que ninguno de ellos tuviera un interés que fuera más allá de una fantasía o una fijación. Después de un año de investigación, los detectives decidieron revisar los primeros datos que habían recibido justo después del disparo. Quizás habían pasado algo por alto. Entre todos los nombres les llamó la atención un hombre que vivía a 1,5 kilómetros de la casa de Jill, Barry Michael George. George había sido condenado por un delito sexual en la década de los 80 y también se descubrió que había sido arrestado en uno de los sótanos del palacio. Llevaba una cuerda alrededor del hombro y un cuchillo. Lo más preocupante era que el príncipe de Gales y la princesa Diana estaban viviendo allí por entonces. También descubrieron que había sido arrestado en los años 90 por seguir a mujeres. Nadie en la comisaría de Fulham sabía nada de él. Barry George estaba muy abajo en la lista de sospechosos. Le describieron como un solitario, pero era un sospechoso típico. Y como la policía no encontró a nadie, volvieron a investigarle. A los pocos días del asesinato de Jill, se informó a la policía de la existencia de Barry George. El detective John Gallagher encontró un mensaje que hablaba de un hombre llamado Bulsara y que había llegado de la Fundación Jafad. Se trataba de un centro para discapacitados que estaba muy cerca del lugar del disparo. Decían que el tal Bulsara parecía muy nervioso y que estaban preocupados por él. La policía hizo unas comprobaciones y se descubrió que Bulsara era Barry George. Barry George decía a menudo que era primo del músico británico Freddie Mercury y utilizaba el mote de Barry Bulsara. Hasta cierto punto vivía en un mundo de fantasía, especialmente en lo que se refería a Queen y a la música. Pero nada más, vivía abiertamente en su mundo fantasioso. No se estaba ocultando de nada. También utilizaba el nombre de Paul Gadd, que era el nombre real de Gary Glitters, y el de Steve Power, que era un soldado de la SS que formó parte del asedio a la embajada iraní. Otras veces se hacía llamar Lee Mayors, un doble famoso de Hollywood. Fue condenado por varios delitos bajo esos nombres tan extraños. Es solo un ejemplo de la vida tan fantasiosa que llevaba. Y cuando la policía le investigó como posible sospechoso principal, todo eso se sumó a la mezcla. Creo que la mayoría de la gente que vive en Fulham sabía que Barry George merodeaba por las calles. Era bastante llamativo. Necesitaba algo más de ayuda que la que le proporcionaba la comunidad. Posteriormente se realizaron más investigaciones sobre los primeros momentos en los archivos policiales y se descubrieron nuevos datos. La policía estaba preocupada porque al revisar los informes vieron que una empresa local de taxis también llamó a la policía poco después del tiroteo. Por lo visto, un hombre había aparecido allí y les había empezado a contar historias extrañas. A la policía le pareció que se estaba preparando una coartada.
Lo crucial era la hora, porque el asesinato tuvo lugar a las 11:30 de la mañana. Y debían averiguar si él había ido a la fundación local, a Hafad. Quizás después se habría ido a casa a cambiarse de ropa, o quizás a un parque, y luego cogió un taxi para ir a otra parte. Su coartada sería que no estaba en la calle cuando todo ocurrió. Los detectives decidieron vigilarle y discretamente siguieron todos sus movimientos. Tuvimos acceso a un montón de fotografías en blanco y negro que le habían hecho en la calle. Mi percepción era que esas fotografías no nos llevaban a ninguna parte. En otras palabras, sí parecía algo furtivo en la calle, pero es que él siempre parecía un furtivo. En la investigación se descubrió que Barry George tenía antecedentes por seguir y fotografiar mujeres. Hubo un caso, creo que fue el caso de una mujer en la cola de un autobús, y creo que él se subió en el autobús con ella. Eso es un comportamiento muy abierto. En otras palabras, es alguien que no tiene pareja y está desesperado por tener una relación con alguien. Y es muy infeliz. Creo que es una situación muy poco agradable para la mujer que sea la destinataria de toda esa atención. Barry era una persona que necesitaba ayuda, al parecer, pero eso es algo que no tiene nada que ver con la naturaleza de este crimen. No estuvo siguiendo a Jill Dando para tener una relación con ella. Los perfiles psicológicos definían a alguien que probablemente fantaseaba. Puede que fantasease con la princesa Diana porque ambos habían tenido relaciones complicadas. Todas estas cosas se fueron sumando hasta apuntar hacia él. De hecho, acabó siendo el sospechoso principal. 25 de mayo de 2000, un año después del asesinato de Jill y basándose en las pruebas, la policía creyó que era conveniente detener a Barry George. 4 policías desarmados, o al menos eso es lo que sigue manteniendo Scotland Yard, le arrestaron y empezaron a registrar su casa. Y ahí es donde las cosas empezaron a ponerse interesantes. El apartamento de Barry George estaba completamente lleno de periódicos viejos, hasta el techo. Apenas se podía entrar. Quizás fuese un tipo raro por guardar todos esos periódicos y recortes. Y sí, tenía un lado obsesivo. Este hombre coleccionaba cosas, pero hay muchas personas que coleccionan cosas. Puede que no hasta ese nivel, pero ¿obsesionado con Jill Dando? Desde luego que no. Si hubiese estado obsesionado con Jill Dando, habría acumulado muchas noticias sobre ella, porque ella salía en la prensa constantemente. Pero ninguna de esas noticias estaba recortada ni subrayada. Nada indicaba que le gustara Jill Dando, ni que la persiguiese en todo momento. Los detectives se llevaron varios objetos. Se llevaron un abrigo que había llevado él y lo mandaron a analizar. Revelaron unos 100 carretes de fotos que encontraron y descubrieron que había estado acechando a unas 480 mujeres. La investigación policial también descubrió que le interesaban las armas de fuego. Barry George fue interrogado en la comisaría de Hammersmith. Este hombre le dijo a la policía que no tenía armas y que no las había tenido desde hacía mucho tiempo. Pero se descubrió que había intentado alistarse en el regimiento de paracaidistas en la sección de TA. Intentó alistarse en el ejército. Fue socio de un club de tiro en Kensington. Tenía algunas pistolas y un antiguo vecino suyo le había visto con un arma. Tras su arresto quedó claro que sí tenía interés en las armas de fuego. No tenía el arma que se había utilizado en el parque, pero sí le interesaban las armas. Aunque eso no quería decir que fuese el asesino. Dijo que no tenía nada que ver con Jill Dando, que ni siquiera sabía que ella vivía en la zona. Nunca se encontraron, nunca la había visto y negó cualquier vinculación con el asesinato. Le pidieron a Barry George que realizara una rueda de reconocimiento. Él se negó a participar en esa ronda, así que la ronda se hizo en un portátil mostrando imágenes de los posibles sospechosos e imágenes de personas inocentes. Los testigos tenían que señalar a los posibles culpables. Había un vecino que vivía al lado de Jill Dando y que estaba mirando hacia la calle en ese momento.
También otro hombre que vivía enfrente había visto algo. Ambos vieron a alguien salir de la zona donde sucedió todo. Los dos fueron a la ronda de reconocimiento y ninguno eligió a Barry George. Eligieron a otras personas. Mientras Barry George seguía detenido, la policía científica hizo un descubrimiento muy interesante. La policía se alteró cuando los forenses dijeron que habían encontrado algunos restos de pólvora en el bolsillo del abrigo de Barry George. La medida era como la milésima parte de un centímetro. Era absolutamente minúscula, pero lo interesante era la composición química. Según los científicos, era exactamente la misma que tenía la bala que había matado a Jill Dando. También encontraron una fibra en la escena del crimen que era de un material exactamente igual al de unos pantalones del sospechoso principal, Barry George. El 29 de mayo de 2000, Barry George fue oficialmente acusado de asesinato. ¿Iba a conseguir la policía justicia para Jill Dando? La investigación para resolver el asesinato de Jill Dando iba a convertirse en una de las más largas y costosas de toda la historia de Gran Bretaña. En los meses que siguieron a la muerte de Jill, la Operación Oxborough investigó, interrogó y descartó a miles de sospechosos. Un año más tarde, un residente de la zona, Barry George, destacaba como sospechoso principal. Al investigar con mayor profundidad su historial delictivo y someterle a vigilancia, la policía decidió detenerlo. Cuando registraron su casa, requisaron algunos efectos personales para examinarlos. Los forenses encontraron una pequeña cantidad de pólvora en el bolsillo de su abrigo e hilos de su pantalón en la escena del crimen. Y la Brigada de Homicidios acusó a Barry George del asesinato de Jill Dando. El arresto de Barry George hizo que se volcasen sobre él opiniones muy negativas. El público empatizaba mucho con la mujer famosa, inteligente y bella, que había sido asesinada a las puertas de su casa, y todos lloraban su pérdida. Por lo tanto, cualquiera que fuera arrestado por ello iba a tener problemas inmediatamente. Casi un año después de su detención, por fin empezó el juicio por el asesinato de Jill Dando. Fue un juicio que cautivó al país y acabó siendo uno de los casos más controvertidos de la historia criminal de Gran Bretaña. Barry George se declaró no culpable. Un juicio en el Old Bailey es un evento imponente para cualquiera, especialmente si se celebra en una de las salas antiguas. Allí se habían celebrado muchos juicios famosos. Desde luego, toda la prensa y los medios ingleses estuvieron en el juicio. Acudieron cada día, y la sala estaba siempre llena de gente. Todos estaban muy interesados en el resultado final. Fue un juicio muy traumático. Barry se sentó todo el tiempo en el banquillo y tenía a su lado a un psiquiatra. Quizás no fuese capaz de seguir el caso. Sufría una forma de epilepsia grave, tenía problemas de concentración muy serios, y eso hacía que la comunicación fuera un tanto complicada. Durante el juicio, el fiscal presentó a Barry George como un hombre solitario con tendencias al acoso. Pero la defensa presentó una imagen muy diferente. Evidentemente intentamos presentar a Barry como la persona que era, una persona vulnerable, que vivía en la localidad, que era relativamente conocido en la comunidad y que además tenía una coartada. De hecho, se la había relatado al jurado. Básicamente, era alguien incapaz de llevar a cabo ese asesinato. El caso contra Barry George se centró en los descubrimientos de la policía científica. Los residuos producidos por el arma eran la clave porque, según la fiscalía, vinculaban directamente a Barry George con el arma del asesinato. Por lo que a nosotros respectaba, nuestros expertos dijeron que una partícula no demuestra nada. No significa nada científicamente hablando. También investigamos meticulosamente el hecho de que pudiera haberse contaminado en el laboratorio.
Porque una partícula puede estar en el aire, puede ir de una superficie a otra, a una mano y a otra superficie. Examinamos con cuidado si la partícula no había estado en el bolsillo, pero había llegado allí gracias a un proceso de contaminación. Hay que recordar que no se encontraron restos del arma en su apartamento. No se encontró nada que estuviera relacionado con el asesinato. Y si se supone que él estaba arreglando armas o jugando con armas, ¿dónde lo hacía? Desde luego no en su apartamento. Y no tenía otros pisos por Londres. Había que estudiar la posibilidad de que hubiera llegado allí por accidente, por contaminación. La Fiscalía confiaba plenamente en la identificación de las pruebas. Confiaban en las fibras que se encontraron y que vinculaban a Barry George con Jill Dando. No dudaban de que la fibra había pasado de los pantalones de Barry a la escena del crimen. El caso apenas se sostenía. Pendía de un hilo muy fino. Casi parece un símil. Ese fino hilo era esa partícula, esa fibra. Las pruebas que demostraban que él estaba en la calle 2 horas antes son, en mi opinión, muy frágiles. La identificación tiene fama de ser muy arriesgada. Así que, ¿qué más pruebas iban a presentar? En este caso, las fibras no llevaban a ninguna parte. Los abogados de George estaban sacando adelante un caso muy duro. Este caso dependía en gran medida de pruebas circunstanciales y básicamente, desde el punto de vista de la Fiscalía, las pruebas científicas pueden ser más convincentes que cualquier otra. Eran pruebas circunstanciales y ellos lo admitieron. Pero el juez y la Fiscalía dijeron que, en cualquier caso, era posible condenar a una persona basándose en pruebas circunstanciales. No era necesaria una confesión o un testigo ocular que hubiera visto que se utilizó un arma de fuego. El jurado se retiró a deliberar y 5 días más tarde llegaron a un veredicto. Miembros del jurado, ¿tienen un veredicto? Sí, su señoría. Un jurado de 6 mujeres y 5 hombres declaró a Barry George culpable de asesinato. Fue condenado a cadena perpetua. Estábamos perplejos. Evidentemente, quien más lo estaba era Barry George, pero todo el equipo de la defensa estaba perplejo. Y me atrevo a decir que otras personas de la sala también lo estaban. Para la mayoría, el caso era simplemente el de un hombre enfermo mentalmente. Un hombre que no estaba en sus cabales, que se había obsesionado con Jill Dando, se acercó a ella le rechazó y entonces él la mató. Así es como salió en la prensa y en todos los medios en general. Yo estaba muy disgustado por el hecho de que le hubieran condenado. Tuve mucho tiempo para pensar en el juicio. Y sobre todo pensé en qué era lo que podía haber salido mal. No entendía que el jurado hubiese llegado a esa conclusión. Pero creo que Barry George era un tipo que tenía un aspecto raro y que encajaba con la publicidad que habían sacado en los medios. Y en segundo lugar, creo que el jurado se sintió presionado por la naturaleza de un crimen tan atroz. Entonces apareció este tipo raro que vivía en la zona. Le encontraron pólvora procedente de un arma de fuego, juntaron todo eso y ya está. Barry George siempre defendió ser inocente, pero hubo de cumplir su sentencia, aunque de pronto el veredicto provocó el descontento. En ese momento, la gente empezó a manifestarse en una campaña a favor de Barry George. Pedían una revisión del caso, argumentando que algo no había salido bien, que había sido una injusticia. La defensa apeló, y a medida que pasaban los años y Barry George seguía en prisión, las campañas solicitando su libertad seguían creciendo. Tras la apelación y después de que Barry George pasase 8 años en la cárcel, una nueva investigación científica dudó de la importancia del rastro de pólvora. El Tribunal de Apelaciones argumentó que las pruebas que se habían encontrado en el bolsillo se encontraron un día después del asesinato. Por lo tanto, era una prueba clave. Había una vinculación. Pero tras un periodo tan largo de tiempo, ya no era seguro asumir que estaba vinculado al asesinato. También hablaron de las fibras que se encontraron sobre Jill Dando.
La ropa que ella había llevado permaneció en el escenario del crimen bastante tiempo después del disparo. Así que era posible que esa fibra hubiera llegado de otra fuente y no de los pantalones de Barry George. Las pruebas forenses no eran seguras. El Tribunal de Apelaciones fijó una fecha para el juicio. La fiscalía mantenía que Barry estaba obsesionado, que fantaseaba con pistolas y guardaba rencor a la BBC. La defensa simplemente dijo lo que parecía más obvio, que la policía había arrestado al loco del barrio. Esa fue la frase que utilizó William Clegg, que ahora apelaba por Barry George. Y el jurado aceptó que no había pruebas suficientes. Tras 8 años en prisión, Barry George fue absuelto del asesinato de Jill Dando. Creo firmemente que la verdad acabará saliendo y que se hará justicia. Pero algunas personas tendrán que esperar un poco más que él. Y para ser justos, lo que le ha liberado ha sido su persistencia y creer en sí mismo. Entonces, ¿quién mató a Jill Dando? No hubo una explicación clara. No fue un ataque sexual, no fue un robo, fue un asesinato indiscriminado. Por eso la gente estaba tan confundida. A lo largo del juicio creí que por la naturaleza de las pruebas y por el modo en que aprovechó la oportunidad, debió de hacerlo un profesional. Todos nosotros fuimos conscientes durante la investigación de que se trataba de un crimen sin sentido. Y esa sensación tan incómoda que sintió todo el país nunca se desvanecerá por completo. Fue algo extraordinario y ruego a Dios que nunca más vuelva a pasar nada parecido. La policía sigue revisando el caso de la presentadora de televisión Jill Dando. El caso sigue abierto.